Bueno, muy buenas noches. Cristian, me informa si estás observando el, ¿el qué? La presentación. Muchas gracias. Sí, señor, Jonathan. Jonathan, perdón. Cristian, que dije Cristian. Listo, muchas gracias. Bueno, bueno, Jonathan, la idea pues del día de hoy es explicarle entonces el primer ejercicio de la tarea 2. La idea es hacer un ejemplo, como siempre lo hemos trabajado. De igual forma, el ejercicio de hoy es relativamente sencillo porque es simplemente aplicar lo que ya vimos en la tarea 1. Es hacer método dual y método primal, que ya lo conocemos, ya sabemos cómo hacerlo. Por lo tanto, pues es muy sencillo. Solamente pues hay una parte pequeña que es diferente, que es cuando hacemos el problema dual. Esa es como la idea del día de hoy. Trataré pues de explicar como siempre, ser muy conciso, explicar lo más claro posible y lo más práctico posible. Como siempre les he dicho, estos CIPAS, la idea es que sean más prácticos que teóricos. Por lo tanto, toda la parte de teoría, pues ustedes la pueden observar en la web conferencia, que es donde el ingeniero Álvaro ya les explicó toda la teoría. Hoy vamos directamente a la práctica. Recordar entonces, pues para usted, Jonathan, y para los que estén escuchando la grabación, que la tarea 2 va hasta el 14 de mayo. El 14 de mayo a las 11:55 de la noche cerramos la tarea 2. Así que todavía nos quedan pues 17 días, suficiente para realizar los ejercicios. Entonces, así que vayan observando la web conferencia. La idea es que en los CIPAS, el que realicemos dentro de 8 días, pues también asistan y si tienen preguntas, pues esa es la idea, como resolver todas esas dudas que tengan. También quiero recordarles que he visto que me han hecho muchas preguntas sobre lo mismo. Quiero recordarles que en el foro yo siempre les dejo la grabación y el material. Entonces, como pueden ver, está el enlace de ingreso a las web conferencias. Está el material de estudio. Entonces, aquí en este documento, análisis de dualidad, es donde ustedes van a descargar toda la parte teórica. Listo, allí. Va a estar lento esto. Bueno, en este de acá está el ejemplo de dualidad, o sea, el formato en el que ustedes deben de realizar este ejercicio, ¿cierto? Allí nosotros les pusimos el formato donde ustedes deben de realizar el ejercicio y aquí está cargando ya lo que es la parte teórica, que es esto que les mostré. Este de análisis de dualidad, la parte teórica, ejemplo de análisis es el Excel que les acabé de mostrar. Y aquí está el enlace de la web conferencia de cada ejercicio. Entonces, aprovechen ese material. Es que yo veo que muchos de ustedes no aprovechan ese y preguntan, ¿y yo de dónde bajo el formato? Y pues no es para usted, Jonathan. Igual la grabación la ven muchos estudiantes, entonces es para recordar dónde está el material, ¿cierto? Igual, bueno, para usted también, Jonathan, por si no lo sabía. Acá está la web conferencia. Recuerden que si no les funciona, entonces deben de abrir el Teams para que les funcione el enlace y también se les coloca pues como la información de la web conferencia y el enlace, que es el mismo que es este enlace. Entonces, allí ven ustedes que está todo el material de cada ejercicio. Lo mismo para el próximo, para el ejercicio 2. Mire que ya tenemos el material y la grabación. Y el ejercicio que fue el martes todavía no lo he subido, pero ya, si Dios quiere, mañana lo subo. También tenemos lo de los CIPAS. Cuando se termine este CIPAS, o mejor dicho, mañana, estaré subiendo la grabación en el foro. Entonces, todo está en el foro
para que ustedes lo bajen, porque a veces preguntan, y profe, ¿yo dónde bajo tal enlace? Profe, ¿dónde bajo tal cosa? Entonces, allí está todo listo. Bueno, eso como pues de inicio de recorderis de información y recordar pues que cuando ustedes ya preparen todos los ejercicios, ya esté avalado, ya se hayan reunido entre todos para hacer la parte colaborativa, enviarla en la evaluación. Ah, algo que se me olvidaba, que quede muy claro. En la presentación de los ejercicios en el foro es individual. Los foros se presentan, perdón, los ejercicios se presentan en el foro individual. Ya la parte colaborativa es cuando ustedes van al entorno de evaluación y allí sí lo envían de forma colaborativa, o sea, un documento para todo el grupo. Listo, que quede claro eso, porque en la tarea anterior hubo inconveniente con un grupo. Entonces, que quede muy claro esa parte. En el foro, la presentación de los ejercicios es individual y todos deben de enviarlo, porque o si no, pues la nota será según lo que presentaron en el foro, ¿cierto? Porque hay algunos que no envían nada, no envían en el foro, no participan y aparecen en el trabajo colaborativo. ¿Eso qué significa? Pues que y si le hicieron la tarea, ¿cierto? Lo anotaron. Entonces, no. Si no hay participación en el foro, por favor, no anotar a esos compañeros que ellos presenten la tarea individual y perderán sus puntos. Listo. Pues sus puntos de trabajo colaborativo. Esa parte está clara, Jonathan. Sí, señor, muy claro. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar con la explicación del ejercicio para no alargar mucho el tema y observar de que esto es relativamente sencillo. Este ejercicio, este ejercicio 1 de la tarea 2, la parte de cómo realizar un problema dual, es relativamente sencillo. Entonces, antes de iniciar, pues quiero leer un poquito o les traje una pequeña definición de lo que es análisis de dualidad. La dualidad constituye un tópico de gran importancia para la programación lineal, puesto que brinda las bases teóricas para comprender cómo cambia la solución óptima, ojo, cómo cambia la solución óptima de un problema cualquiera cuando cambian las constantes del modelo matemático, lo que se conoce como análisis de sensibilidad o análisis post-óptimo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver en la tarea 2, ¿sí? Pero para poder llegar a analizar la sensibilidad y hacer el análisis post-óptimo, pues primero tenemos que realizar lo que es el problema dual. Entonces allí es donde vamos a el ejercicio 1 de nuestra tarea. En la guía de aprendizaje, que ustedes deben de leer y deben de interiorizar, nos dan 3 ejercicios. Uno que es el análisis de dualidad, donde nos ponen una situación, problema, programación lineal, que hay que resolverlo por por primero, bueno, ya voy a entrar en eso, hay que resolverlo, pues ese problema de programación lineal. Después, eh, entramos al ejercicio 2, que ahí sí vamos a analizar la sensibilidad y después pasamos al ejercicio 3, que es el post-óptimo. ¿Listo? Como nos decía la definición. Entonces, esa es nuestra tarea 2. La tarea 2 en los ejercicios 2 y 3 es un poquito extenso, entonces hay que trabajar muy bien y tener muy claro lo que es el método simplex primal y dual. ¿Listo? Como pueden ver en el primer ejercicio nos ponen tres pasos. Uno, formular el problema como un modelo de programación lineal. Después, solucionar el ejercicio por el método simplex dual. Y después, realizar el problema dual a partir del problema primal. Y por último, resolver el ejercicio por el método simplex primal.
Entonces, lo que es estos dos primeros puntos, ustedes ya lo tienen muy claro. El ejercicio 3 es, el punto 3 es algo nuevo, ¿sí? Que es lo que vamos a explicar ahora, pero es muy fácil. Esto 3 es muy sencillito, muy fácil, muy cortico. Y realizar el método simples primal, pues también sencillísimo. Listo, ya ustedes lo han hecho en las tareas anteriores. Entonces, vamos a entrar en materia. Como yo he venido explicando en CIPAs anteriores, hay una situación problema de la programación lineal que es sobre la empresa de repostería Artisan Cake, ¿cierto? Ya conocemos los datos, que ya conocemos pues los datos, ¿cierto? Que producir tosta fría genera un costo de 20.000 y requieren estos datos para producir. Las tortas temáticas generan un costo de 38.000 producirlas y requiere estos materiales. Y la torta de chocolate genera un costo de 35.000 y requiere estos materiales. La empresa en su planta de producción dispone como mínimo 8.000 gramos de harina, 6.000 de azúcar y 150 huevos. Ojo, si el problema de programación lineal nos dice que dispone como mínimo de 8.000 gramos, ¿de qué estamos hablando? Entonces recordemos que Minimizar. cuando nosotros nos hablan de costos, estamos hablando de minimización, ¿cierto? Eso lo expliqué por ahí en el primer CIPAS de la tarea 1. Minimizamos costos, maximizamos utilidades. O sea, queremos reducir lo que más podemos de los costos y queremos agrandar lo que más podamos las utilidades. Utilicemos esas palabras, ¿cierto? Maximizar utilidades, minimizar costos. ¿Listo? Entonces, como nos dicen que vamos a minimizar, se dispone como mínimo y vamos a minimizar costos. ¿De qué nos están hablando? Pues de un problema dual, perdón, de un problema, de un método simples dual, que lo debemos resolver por el método simples dual, ¿cierto? Eso lo vimos en la tarea 1. Cuando vamos a minimizar costos, vamos a resolverlo por el método de simples dual. Listo. Entonces ya conocemos la definición del método simples dual. Ya sabemos que tenemos que minimizar Z. Entonces, vamos a empezar a pasar los datos, como en el cuadrito que yo les he dicho siempre. Entonces, listo. Vamos a pasar a los costos. ¿Cuáles son? Entonces, los costos. Pues nos dice que los costos son 20.000 de la torta fría, 38.000 y 35. Entonces, ahí están, ¿cierto? Torta fría 20.000, temática 38 y chocolate 35. El resto de datos los ponemos igual, gramos de harina 210, ¿cierto? 210 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, véalo acá, y 5 huevos. Torta temática, 500 de harina, 360 de azúcar, 8 huevos, y así sucesivamente. Y la disponibilidad que nos aparece en el programa, en el problema, ¿sí? Que tenemos como mínimo. Entonces, al pasarlo a las ecuaciones, ya sabemos que minimizar Z, porque nos están hablando de costos, es igual a 20.000 X1, que será la torta fría, X2 torta temática, X3 torta de chocolate, 38.000 X2 y 35.000 X3. Nuestras restricciones, entonces vamos a decir que 210 X1, que es esto que tenemos acá, 500 X2 y 360 X3, mayor o igual a 8.000. ¿Por qué mayor o igual? Porque es el método dual. Estamos minimizando. Eso lo vimos ya en la tarea 1. 210, 360 gramos y 540 mayor o igual a 6.000, que es nuestra disponibilidad. Y 5X1, 8X2 y 7X3 mayor o igual a 150, que es nuestra disponibilidad. Entonces ya tenemos nuestras ecuaciones. Ahora, sea la forma estándar del modelo dual del modelo de programación lineal, entonces el método simple es dual. Entonces ya sabemos que ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar por menos 1, ¿cierto? Entonces la función objetivo nos queda minimizar Z menos 20.000, menos 38 y menos 35. Y nuestras restricciones
todas van a quedar negativas, excepto nuestra variable de holgura. Entonces va a quedar menos 210, menos 500, menos 360, más S1 igual a menos 8000. Estamos rompiendo el igual multiplicando por menos 1. Lo mismo la restricción 2, menos 210, menos 360, menos 540, más S2 igual a menos 6000 y menos 5, menos 8, menos 7, más S3 igual a menos 150. Con la condición de la no negatividad, donde X1, X2, X3, R1, S2, S3, perdón, S1, S2, S3 es mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces, nuestro método dual, ya como lo tenemos planteado, recordemos que en el método dual ponemos todo negativo. ¿Cuál es la diferencia entre el método dual y el método primal? Que en el método dual todo va negativo, excepto las variables de holgura, o sea, el S1, S2, S3, hasta la disponibilidad. ¿Listo? Y que estamos minimizando Z, obviamente. ¿Qué otra diferencia? Que en el método dual estamos trabajando mayor o igual y en el método primal va a ser menor o igual, ¿cierto? Porque es método primal. Entonces, esa es la gran diferencia del dual con el primal, recordando pues acá un poquito. Listo, ya tenemos entonces nuestros datos, entonces vamos a empezar a trabajar la tabla inicial. Cristian, cuénteme, ¿tiene una duda? Ah, perdón, yo es que Cristian, Jonathan. Profe, sí. Aquí estamos resolviendo el punto 2, ¿cierto? Del ejercicio 1, ¿cierto? No, el ejercicio 1 de la tarea 2. Estamos en el ejercicio 1, ¿cierto? Análisis de dualidad. Sí, señor. Y Análisis de vamos a dualidad, resolver, ejercicio y 1. vamos a resolver la solución de problema primal, método simples dual, o sea, el 2. Que me Estamos perdí. en el ejercicio 1, ¿sí? Para que no se enrede. El ejercicio 2 lo trabajamos la próxima clase. O usted me está diciendo es este punto 2. El punto 2, no, sí, de los puntos, o sea, del ejercicio 1, los puntos, ¿qué puntos estamos Ah, realizando? ¿El 1 listo. o el 2? Exacto, listo. Entonces, formular el problema como un modelo de programación lineal, ¿qué es? Es esto. Es esto que yo acabo de hacer acá, esto. ¿Sí? La Ah, forma ya. estándar del método dual del modelo de programación lineal. Esto es el punto 1, o sea, esto. Sí. ¿Listo? Formulé ya el problema. Ya lo tengo formulado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Solucionar el problema primal por el método simple dual. ¿Sí? Ok, ya entendí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a resolver. Ahora sí, ahí vamos. Juan Carlos se fue. Bueno, listo. Entonces, para resolver el método dual, yo no me voy a poner otra vez a hacer todo esta ecuación de cuadrito por cuadrito, porque realmente es, cierto, la repetición de la repetidera, como lo hemos dicho desde la tarea 0, haciendo el método Gauss-Jordan y de dónde salió todo, pero pues sí vamos a recordar lo importante de cada método. Entonces, recordemos que en la tabla inicial vamos a pasar todos los datos exactamente igual como está en nuestro modelo de programación. Entonces pasamos menos 20.000, menos 38, menos 35 y S1 no lo tiene la función objetivo, S2 no lo tiene, S3 tampoco y la solución pues es 0, ¿cierto? Igual a 0. Ahora, nuestro S1. Entonces, nuestra primera restricción. Tenemos Z, no tenemos Z, entonces es 0. X1 es menos 210, menos 500, menos 360. S1 es positivo y menos 8000. Ah, bueno, S2 es 0, S3 es 0, menos 8000. Y así sucesivamente con toda la tabla. Menos 210, menos 360, menos 540 y la solución menos 6000. O sea, todo lo ponemos negativo
excepto los S1, S2 y S3. Eso ya lo sabemos pasar, eso ya es, digamos que cuento viejo, digámoslo de esa forma. Ahora, en el problema dual nos dice que la condición de optimidad, la variable entrante, o sea, nuestra variable entrante, es la variable no básica asociada con la razón más pequeña. Entonces debemos de tener en cuenta que nuestras variables entrantes debemos de buscar la variable más pequeña, ¿sí? La variable más pequeña. Y la condición de factibilidad nos dice que la variable saliente es la variable básica más negativa, o sea, nuestra variable saliente esta es la variable básica más negativa. Si todas las variables básicas, ojo, no son negativas, el problema termina. Ok, entonces la variable básica es la variable más negativa, o sea, el número negativo más grande, ¿sí? Digámoslo así. Y cuando esta solución sea totalmente positiva, ahí termina el problema. ¿Listo? Eso es lo que nos dice el problema dual. Estamos recordando. Entonces ya tenemos todos los números. ¿Cómo sacamos entonces la razón más pequeña? Entonces, primero debemos de pasar el valor negativo para acá. Lo pasamos a un ladito para poder definir. Y entre menos 8.000, menos 6.000 y menos 150, ¿cuál es el más negativo? O sea, el valor más grande negativo. Pues menos 8.000, ¿cierto? Entonces, coloreamos todos estos valores, que es donde está el menos 8.000, ¿cierto? Ahora, vamos a buscar la razón más pequeña. ¿Qué tenemos que hacer? Dividimos nuestra función objetivo, nuestra z, por todos los números donde pusimos el valor, donde coloreamos el valor más negativo. Miren acá la división, ¿cierto? Este azul dividido este rojito. Entonces, dividimos esto, enter, arrastramos y nos dan estos números. Entre 95,23, 76 y 97,22, ¿cuál es la variable más pequeña? Pues, perdón, la razón más pequeña o el número más pequeño. Pues 76. Entonces esa será nuestra variable de entrada. Juan Carlos, buenas noches. ¿Cómo se encuentra, Juan Carlos? Noches, tutor. Oh, muy bien, usted. Bien, bien. Bueno, ¿va conectado o tiene de pronto alguna dudita para seguir? Oh, tutor, sí, ya estoy otra vez como cogiéndole el hilo ahí, conectándome con lo que me está explicando. Listo, perfecto. Entonces, es muy fácil de pronto que llegaste tarde. Lo que estamos haciendo es, como nos dice la guía, lo primero que hay que hacer es resolver el ejercicio por el método simples dual. ¿Cuál es el método simples dual? Ya lo vimos que era el ejercicio 3 de la tarea 1, ¿cierto? Ya lo sabemos hacer. Acá estoy recordando cómo resolver ese ejercicio, ¿sí? Recordando cómo resolverlo. Entonces, seguimos. Ya teniendo nuestra variable de entrada, coloreamos, ¿sí? Coloreamos y la intersección entre la variable de entrada y mi variable de salida será el pivote. ¿Qué hacemos con el pivote? Pues recordemos que en el método de Gauss-Jordan, con el pivote lo que hacemos es que lo convertimos en 1, ¿sí? ¿Cómo lo convertimos en 1? Entonces, dividimos por el mismo número, pero ojo, tenemos que, ya yo agrando un poquitico, tenemos que fijar el denominador, ¿sí? Fijamos el denominador. Entonces, simplemente dividimos, fijamos y arrastramos. ¿Listo? Dividimos, fijamos y arrastramos. Y ahí nos dan el número. ¿Y qué hacemos con el resto de celdas? Pues método de Gauss-Jordan, que ya sabemos cómo hacerlo, ¿cierto? Eso ya lo vimos, que como les decía, es la repetición de la repetidera. Entonces, ¿qué hacemos? Igual a el número donde convertimos en 1,
por menos la celda por menos la celda de la tabla anterior, la misma celda de la tabla anterior, la fijamos con F4 y la sumamos con la misma celda de la tabla anterior y le damos Enter, ¿cierto? Y arrastramos. Eso ya lo sabemos hacer, estoy recordando. Y así igual, esta también. Igual a que, donde está el, y cuando queda tan grande no se ve no se ve entonces, donde convertimos en 1 por menos la celda de la tabla anterior, fijamos más la misma tabla, la misma celda de la tabla anterior y arrastramos, ¿cierto? Y arrastramos. Y lo mismo en la última celda, arrastramos y nos dan estos valores, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice la factibilidad? A que cuando la solución, estos tres estén en positivo, cuando sean no negativos, entonces el problema termina. Ah, pero mire, todavía tenemos un negativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces, vamos primero a escoger el valor más negativo, ya sabemos que es 240, entonces coloreamos y vamos a hallar nuestra razón más pequeña, que ya sabemos que es la función objetivo dividido la variable de salida, la celda donde está la variable de salida. Enter, arrastramos y entre 68, 27, 105, ¿cuál es nuestra razón más pequeña? Ah, pues 27, ¿cierto? Entonces coloreamos y nuestro pivote va a ser la intersección. Y así igual como todos los ejercicios que ya hemos resuelto. Ahora, ya que vamos aquí en esta parte, en el ejercicio, ojo pues, para todo, para Juan Carlos, Jonathan y los que estén escuchando la grabación. En el ejercicio de la guía, o sea, el ejercicio que ustedes deben de presentar, en la segunda tabla o en la iteración 1, a ustedes les van a dar dos valores iguales, ¿sí? Dos valores iguales. Como son dos valores iguales, ustedes pueden trabajar con el que ustedes quieran. Ahí no importa cuál ustedes trabajen. Pueden trabajar con cualquiera. Mi recomendación es que trabajen siempre con el primer número que ustedes les da de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, que el primero estaba en X1, entonces trabajen con eso. Que el primero estaba en X3 porque era X3 y S2 los que quedaron iguales, trabajen con X3. Listo, entonces tengan esa recomendación que para ustedes el ejercicio de su trabajo les va a salir X1 y X2 con el mismo valor en la razón más pequeña. Trabajen con el que quieran. Mi recomendación, trabajen con X1. Listo. ¿Entendido ahí, Jonathan y Juan Carlos y Juan Sebastián, que se acaba de conectar? Buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Sí, tutor, entendió. Listo. Bueno, y entonces pues ya sabemos cómo resolver este ejercicio para no alargarnos y seguir explicando uno por uno cada una de las tablas. Entonces ya sabemos el pivote, entonces lo mismo lo convertimos en 1, dividiendo por el mismo y lo fijamos, arrastramos, convertimos en 0 las demás celdas, ya sabemos que las convertimos con el método de Gauss-Jordan. Y volvemos a lo mismo, tenemos estos tres valores, entonces todavía hay negativos. Si hay un negativo, seguimos trabajando porque la condición de factibilidad nos dice que cuando los tres estén positivos, entonces ahí paramos el ejercicio. Escogemos la variable de salida, ¿sí? La variable de salida. Seguimos trabajando. La variable de entrada será la función, objetivo dividido la variable de salida. Entonces dividimos, ya sabemos, y escogemos nuestra razón más pequeña. Entonces, nuestra razón más pequeña entre
1767, 4040 y 6161, pues será esta, entonces coloreamos y nuestro pivote será este. Y seguimos haciendo el mismo trabajo, todavía tenemos negativos, hasta llegar a una solución óptima. ¿Listo? ¿Cómo es la solución óptima? Pues como ya les había dicho, la condición de factibilidad nos dice que cuando estos tres estén total, o los cuatro más bien, cuando la solución esté totalmente positiva o no negativa, entonces ya esa es nuestra solución. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, señor, por mi parte. O sea, Jonathan, Juan Carlos, Juan Sebastián, ¿alguna duda? Tutor, así está todo claro. Listo, es que esto es muy sencillo, esto ya lo vimos en 3 ejercicios en la tarea 1 y la diferencia pues es que como estamos trabajando método dual, pues la diferencia es que hay que poner todo negativo acá, ¿cierto? Esa es la diferencia. La única diferencia y en la solución obviamente. De resto, todo lo mismo, el pivote, el método Gauss-Jordan, todo es exactamente lo mismo. Y que cambia, obviamente, con el método simple primal, cambia el orden, el valor más negativo y la razón más pequeña. Allí cambian. Pero es exactamente lo mismo. Entonces, esto es el método dual, como nos dice la guía. Hay que resolver el ejercicio por el método simple dual. ¿Listo? El método simple dual. Ahora, también nos dice que debemos resolverlo por Excel QM o por Solver. Entonces vamos a hacer el ejemplo con Solver, que ya lo conocemos. Entonces tenemos en Solver, ojo, en Solver para resolver nuestro método, no hay que poner los negativos. Aquí se pone todo positivo. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando nosotros vamos a... cuando nosotros vamos a crear el Solver, ojo, ya ustedes saben que, entonces, voy a hacer de nuevo el ejemplo. Entonces, aquí que colocamos, colocamos nuestra función objetivo que vamos a minimizar z, ¿cierto? En establecer el objetivo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a minimizar, porque vamos a hallar vamos a minimizar costos. Las celdas de las variables, ¿qué van aquí? Aquí va donde van a ir los resultados. ¿Listo? Donde van a ir los resultados. Y en este lado, entonces, vamos a colocar nuestras referencias. Entonces, al lado izquierdo, seleccionamos estas, ¿sí? Con mayor o igual. ¿Por qué? Porque es método simple dual. Mayor o igual. Y al lado derecho, ahí. Y acá en la restricción o al lado derecho colocamos este, ¿cierto? Aceptar. Convertir variables sin restricciones no negativas, método simple LP y resolver. Aceptar. Y aquí tenemos nuestra solución. Listo. Vemos acá. X2 es 10, X1 es 13. X1 13, X2 es 10 y X3 pues no tenemos solución. Listo. ¿Algún pregunta sobre el solver? Con el solver. ¿Alguna pregunta? Tutor, obviamente esas pestañitas que seleccionó al momento pues, de hacer la comprobación van en blanco, ¿cierto? Es que Sí, sí. No recuerda cómo lo resolvimos en la tarea anterior. sí, yo sé que pues eso que usted selecciona, esos van en blanco, ¿cierto? O sea, yo la selecciono, pero Sí, están sí, en claro. blanco. Todo esto va en blanco, todo esto va en blanco. Sino que pues ya acá como está el ejercicio resuelto, pues Sí, sí, aparece señor. así. Pero claro que sí, todo eso va en blanco. Listo, profe. Perfecto. Listo. Y con Excel QM, yo siempre les he dado el programita. Les quiero recordar el Excel QM. Yo manejo es un programita que instalo en el computador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a muchos no nos sirve el Excel QM por el Office que tenemos,
y también por el Windows. Por lo menos yo tengo Office 365 y allí no funciona el Excel QM. Entonces, para eso, pues yo en el foro de la tarea 1 les coloqué un video de cómo descargar el software. Ese software lo coloco el día de mañana, perdón, ese video vuelvo y lo coloco el día de mañana donde les explico cómo descargarlo. Cuando ustedes ya lo tengan descargado, que él se descarga en el escritorio, bueno, donde ustedes lo tengan, lo voy a abrir. Voy a abrir acá el software. ¿Me confirman que lo están observando ya, por favor? Sí, tutor, estamos armando el software. Listo. Aquí el software, este software para resolverlo por QM es muy sencillito. Entonces, yo allí les voy a poner el video. Bueno, no sé si ustedes ya lo descargaron, los tres presentes y los que estén escuchando la grabación, no sé si sí lo descargaron. Si no, mañana les pongo de nuevo el videito con el paso a paso de cómo descargarlo. Es muy sencillo. De igual forma, también está acá la guía. Esto está aquí facilito. También acá les dice, cuando ustedes ingresan acá y les dice uso del Excel QM, programación lineal, él les explica aquí cómo descargar el plugin para el Excel. Simplemente lo que ustedes tienen que hacer es que no descargan el plugin, sino que descargan el software. ¿Listo? Para Windows, este de acá. Excel QM, este que estoy señalando acá con con el mouse, Excel QM y QM para Windows, ¿sí? Es solamente eso y de ahí lo descargan y ya siguen el paso a paso. Adelante, adelante, adelante y allí lo descargan. Bueno, allí yo les doy el ejemplo en el video para que no de pronto se vayan a enredar. Entonces, estamos en el software. Entonces, ¿cómo lo utiliza? Muy fácil. Estamos en programación lineal. No sé si quieren pues aprender a manejarlo. En, en YouTube hay muchos manuales para aprender a manejar este software, pero lo que necesitamos, voy es netamente a lo que necesitamos. Entonces van a dar clic acá donde dice programación lineal. Dan clic allí, le colocan un título, puede ser análisis de dualidad o el nombre que ustedes quieran, eso es indiferente. Recuerde que estamos trabajando un problema de programación lineal de 3x3, entonces es 3x3. Si quieren cambiar los nombres, las constantes, las columnas, aquí está todo, lo pueden hacer. Yo lo voy a dejar así predeterminado. ¿Y qué estamos haciendo? Minimizando. Vamos a minimizar, ¿cierto? Entonces le doy OK y me sale la tablita. ¿Qué tengo que hacer yo ahorita? Simplemente pasar los números. Pasar los números que yo tengo aquí. Los voy a pasar acá. Ah, no me pasó completo. Ah, no, sí. Que los puse fue mal. Y aquí es la función objetivo, ¿cierto? Van acá. Entonces, 20.000, 38.000, 35.000. Paso los datos de mis restricciones y aquí va obviamente las solución. Lo pongo acá, ¿sí? Entonces miren que aquí hasta me da un ejemplo de cómo quedan las ecuaciones. Vean. Listo. Después de que yo ya tengo mis datos, obviamente es mayor o igual porque estamos minimizando, ¿sí? Mayor o igual. Cuando yo ya tengo mis datos, le doy acá en la parte de arriba donde dice solver o problema de solver. Le doy clic allí y listo. Mire, aquí ya me salió mi solución. Listo, mi solución de SQM. Ahora, miren que ustedes por aquí pueden, sino que yo le doy clic acá, le voy a tomar un. Entonces, no, antes de mostrar lo otro, tomen captura de pantalla, toman captura de pantalla y vienen y lo pegan acá, Excel QM, y listo.
Y ya, y eso es todo lo que tienen que hacer si lo quieren hacer por Excel QM. Pero la idea es que pues trabajen Solver, que me parece mejor y más exacto. Este Excel QM tiene dificultades para colocar a veces los números. Ya les voy a explicar algo sobre eso. Pero quiero que también miren que ustedes lo pueden utilizar para comprobar. Por ejemplo, miren acá abajo donde dice interacciones. Si ustedes dan clic allí, miren que aquí les sale las interacciones y pueden observar un poquito si ustedes están haciendo el trabajo bien. Listo. Entonces allí es bueno que también utilicen pues como la herramienta, pero vuelvo y les digo, ya si desean pues el manual en YouTube hay muchos videitos de eso. Pero lo que necesitamos es esto, este cuadrito del QM y ya. Ahora, ustedes en la guía tienen es que poner unos decimales, ¿cierto? En Excel QM, en este software, ¿cómo se pone el decimal? No se pone 0,20, porque si lo ponen así, miren que al dar clic en otro lado de una les quedan 20. ¿Sí? Simplemente pongan coma y el 20 y ya, y ahí sí les queda 0,20. ¿Sí ven? Ah, que el 0,72. Entonces, coma 72. ¿Listo? Así se maneja el Excel QM. No vayan a poner 0,72 porque mira, al dar clic en otro lado se les borra y le queda el 72 y les va a quedar mal el ejercicio. Entonces es 0,72 y ya. Listo, entendido ahí esa parte con los decimales. Jonathan, Juan Carlos, Juan Sebastián. Y tú todo Sí, entendido. señor. Yo había tenido como una dificultad con eso en el pasado, en el trabajo pasado, que le ponía las comas. Ya. Profe, pero es necesario, uno escoge cualquiera, el Solver Sí, o uno o o el este. otro, o el Solver o el Excel QM, como quiera. Por eso yo les digo que para mí es mejor que trabajen con Solver, ¿cierto? Porque Sí, el sí, señor. Solver funciona en cualquier Excel, usted les puede servir para más adelante. Es que, miren la importancia de esta materia y de estos ejercicios, que es que yo estoy haciendo un ejercicio con una empresa cualquiera, normalita, que es una repostería casera. Ustedes si tienen una empresa, un familiar o algo, ustedes pueden hacer análisis de costos, se me fue la palabra, de ganancias, de utilidades. Pueden ser las utilidades, pueden mirar los costos con estos ejercicios. Entonces, ustedes aprendiendo a manejar el Solver, pues no tienen que hacer todo esto, ¿sí? Con el Solver hacen el ejercicio rapidito y listo. Y pueden definir cuáles son los costos que puede trabajar para tener y tantas tortas para tener un costo, minimizar un costo a 662.000 pesos, ¿cierto? Eso es la importancia de este ejercicio y esa es la importancia de esta materia, que podemos ver que utilizamos ejemplos o yo utilizo un ejemplo con una empresa cualquiera, pequeñita. No tiene que ser algo así industrial como el ejemplo que nos están mostrando. Obviamente, el ejercicio en la materia lo hace industrial porque pues nosotros, ustedes van a ser ingenieros, van a ser profesionales, van a trabajar en la industria, pero yo lo minimizo a una empresa pequeña para que ustedes ya lo puedan trabajar en grande. Listo. Entonces, miren la importancia de estos ejercicios. Entonces, por eso les digo, trabajenlo con Solver. Es mucho mejor. Bueno, seguimos. Ya entonces tenemos el método dual, el método simple dual, el Solver y el Excel QM. ¿Qué nos dice ahora la guía? La guía nos dice, listo, ya formularon el problema, ya solucionó por simple dual, por o Solver o Excel QM. Ahora formula el problema dual a partir del problema primal. ¿Qué quiere decir eso? Que yo ya tengo aquí una solución, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a hacer el problema dual. Dice que
en la teoría nos dice que todo problema dual tiene una solución primal o todo problema primal tiene una solución dual. ¿Listo? Entonces, si nosotros resolvimos al inicio, nos dijeron que los costos, estamos minimizando costos. Entonces, si tenemos ya un problema dual, entonces, si tenemos un problema dual, ¿cuál es la solución? Pasarlo al primal. ¿Listo? Entendido esa parte, que eso es lo que nos pide en la formulación del problema dual a partir del problema primal. Si tenemos el primer ejercicio dual, o sea, nuestro segundo ejercicio va a ser la solución por el método primal. Si nosotros nos ponen a hallar inicialmente las utilidades, o sea, maximizar utilidades inicialmente, quiere decir que nuestro segundo ejercicio vamos a minimizar pues esas utilidades. ¿Listo? Porque va a ser un problema dual. Entonces, para entender este tercer punto, ¿qué debemos hacer? Miren lo facilito que es para que no se enrede. En el tercer punto, ¿qué es? Vamos a abrir una pestaña en el Excel de ustedes y van a pasar el problema primal. ¿Qué es pasar el problema primal? Pues lo que teníamos acá. Esto lo van a copiar y lo van a pegar acá. Mírenlo acá. Lo pegar. Ahora, van a volverlo un problema primal, que es de esta forma. ¿Listo? ¿Cuál es la ciencia de esto? La ciencia de esto es que nosotros vamos a convertir este dual en este problema dual para resolverlo por el método primal. Es así de sencillo. Tenemos un método dual, volverlo un problema dual para resolverlo por el método simple primal. Ay, acá está mal. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, mi recomendación es que, como les he dicho desde el primer CIPAS, llenar esta tablita. Aquí vamos a hacer la misma tablita, vamos a pasar estos datos en esta tablita, pero ojo, no es esta misma tabla. No. ¿Qué vamos a hacer? Ojo, ya sabemos que esto es X1, ¿cierto? Esto es X1. X1. Pues vamos a ponerlo igualito. X1. Mírenlo acá, X1. Ah, perdón. Estos tres datos. Mejor dicho, para no enredarlos acá. Vamos a empezar primero con la disponibilidad y con la función objetivo. ¿Listo? ¿Qué hacemos? Simplemente la vamos a poner al revés. O sea, todo lo que está en nuestra función objetivo, o sea, el 20.000, 38.000 y 35.000, inmediatamente va a pasar a ser lo que era antes la disponibilidad, ¿cierto? Lo vamos a colocar aquí en esta parte de la tabla. Todo lo que estaba vertical ahora va a ser horizontal. ¿Listo? Ojo pues. Entonces, 20.000, 38.000 y 35.000 ya lo vamos a poner acá donde era la disponibilidad. ¿Listo? Por lo tanto, nuestra disponibilidad que era 8.000, 6.000 y 150, pues ya queda en donde era mi función objetivo, ¿cierto? Entonces, 8.000, 6.000 y 150. Ojo pues, entonces esto es a lo que equivale el problema dual. Eh, vamos a intercambiar los valores. Entonces, lo mismo va a pasar con las restricciones. Si X1 era 210, 500 y 360, que mírelo aquí, vea, 210, 500 y 360, entonces los voy a colocar así. 210, 500 y 360, como eran horizontales, ya los voy a poner verticales. X2 era 210, 360 y 540 eran verticales, perdón, los voy a poner horizontal, entonces ya los pongo así.
Mire, los cambio de orden, ¿sí? Ese es el problema dual. Y 5, 8 y 7, que eran verticales, los voy a poner horizontal. Entonces, mírenlos acá. Listo. Eso es lo que debemos hacer en la tablita. Ahora, ya tenemos la tablita. Ya simplemente es ubicar mi función objetivo. Maximizamos W. ¿De dónde sacamos W? Ah, entonces vamos a leer todo lo que es la parte. Ah, ya lo cerré. Lo que es la parte de la teoría que nos explicó el ingeniero. Nos explicó el ingeniero, ¿sí? Acá en la práctica simplemente vamos a maximizar W. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a maximizar utilidades ya. Entonces es métodos simples primar. ¿Y cómo es nuestro problema? Nuestro problema dual. Nos dice que la función objetivo maximizamos W igual a ¿qué? Pues a todo lo que está acá arriba. Entonces sería 8000Y1, 6000Y2 y 150Y3. Ahora, nuestras restricciones, lo mismo. Y1, Y1, Y2 o 202, 210, 210 y 5 lo colocamos acá. Menor o igual a ¿qué? A 20.000. ¿Por qué menor o igual? Porque es el método primal. 500, 368. Mírenlos acá. Menor o igual a 38.000 y 360, 547. Y3 menor o igual a 35.000. Donde Y1, Y2 y Y3 son irrestrictas. Listo. Esto es el punto 3. Esto es el punto 3. O sea, voltear la ecuación, voltear las ecuaciones, como lo digo yo. Vamos a voltear estas ecuaciones de esta forma. Listo. Entonces, vuelvo y hago el recorderis para que vean lo fácil que es. Todo lo que estaba en la función objetivo pasa a ser disponibilidad. Todo lo que estaba en la disponibilidad pasa a ser función objetivo. Y las todo lo que estaba vertical pasa a ser horizontal. Todo lo que estaba vertical pasa a ser horizontal. Todo lo que está vertical pasa a ser horizontal. Listo. ¿Alguna pregunta en el problema dual? Sí, profe, me enredé un poquito. Me dejas ver un momentico la tabla. Esa tabla donde dice X1, X2, X3 cambiaría a Y1, Y2 y Y3 o no. Sí. Man, no pongamos esto más bien, para que no se enrede allí. Esto acá sería Y1, y yo no sé por qué me pareció así. Y3, ¿sí? Más bien sería así, ¿cierto? Y1, Profe, o sea, usted me dice que la tabla que teníamos primero en el perdón, simple dual, perdón. Sería, no, sí, sí, ay, pero me enredé pues yo. Y3, sí. Entonces esto sería Y1, ¿sí? Y2 y Y3. Listo. Ahora sí, Jonathan. ¿Qué me dice? la tablita que teníamos en el simple dual, usted dice que cambia la función objetiva y cambia la disponibilidad. O sea, se ponen al Los revés, costos. Los costos ¿sí? pasan a disponibilidad, ¿cierto? Exacto, ¿sí? Y la O sea, disponibilidad lo que pasa es a la costos. función objetivo, lo que era la función objetivo, realmente aquí no es costos, aquí pues lo manejamos como función objetivo, ¿cierto? Este objetivo Sí. pasa a disponibilidad, ¿cierto? Pasa a disponibilidad Y la y la disponibilidad pasa a disponibilidad objetivos. pasa a ser acá. Exacto, mírelo aquí, ver. ¿Sí? Usted lo puede ver aquí, facilito. 20.000, 38.000 y 35.000 quedan acá y 8.000, 6.000 y 150 quedan arriba. ¿Listo? Y
210, 215 quedan al revés. Listo. Listo. Eso es, o sea, intercambia inmediatamente, intercambian el orden, pues, de los valores. 10, 10. Listo, profe. Las preguntas. ¿Sí? Lo que está horizontal cambia a vertical. Lo que está horizontal cambia a vertical. Lo que está horizontal cambia a vertical. Y así mismo entonces lo colocan acá. Listo. Lo que estaba horizontal, que era la disponibilidad, pasa a ser lo que estaba vertical, que era la disponibilidad, pasa a ser horizontal. Lo que estaba horizontal, que era la función objetivo, pasa a ser vertical y así sucesivamente con cada uno de esos. Es muy fácil. ¿Alguna otra pregunta, Juan Carlos, Juan Sebastián? ¿No tienen No, pues no preguntas? tengo ninguna pregunta, porque de todas maneras yo vuelvo y reviso la web a ver cómo, pero en el momento no me ha surgido ninguna. Listo, perfecto. Entonces, seguimos. Entonces, esto es lo único nuevo. Esto es lo único nuevo de este ejercicio 1 de la tarea 2. Cambiar lo horizontal por vertical, ¿sí? Volver este este método simple dual a un problema dual. Yo quiero que ustedes no se confundan en método simple dual con problema dual. Son cosas muy diferentes. El problema dual nos dice que todo método dual tiene una solución primal y todo método primal tiene una solución dual. Eso nos dice el problema dual. Ahora, el método simple dual es lo que ya nosotros vimos cómo resolver los ejercicios. Listo, entendida esa parte para que quede claro esa parte de teoría. No es lo mismo problema dual que método simple dual. No es lo mismo. ¿Entendida esa parte? ¿Entendido, tutor? Sí, Listo. señor. Entonces, como ya tenemos nuestras ecuaciones, entonces, pues simplemente copiamos, pegamos en la otra hoja y si nos dice que hay que maximizar W, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué método vamos a utilizar? Fácil. Método de simples primal. Vea, sea la forma estándar del problema dual por el método simples primal. Entonces, el método simples primal, pues ya lo sabemos resolver. Estamos ya duchos para resolver eso, ¿cierto? Sabemos que para maximizar W, entonces te multiplicamos por -1 igual a 0 y nuestras restricciones, entonces le tenemos que, en el método primal, agregamos nuestra variable de holgura porque es menor o igual. Listo. Y este método, este símbolo de mayor o igual, simplemente igualamos a 0, entonces, y agregamos la variable de holgura, que va a ser nuestra S1, S2 y S3. Lo mismo del método primal. ¿Listo? Que vimos en el ejercicio 1 de la tarea 1. Ahora, en el ejercicio 1 de la tarea 1 nos dice que en la condición de factibilidad, la variable de entrada es la variable básica más negativa. Si todas las variables básicas son no negativas, el problema termina. Entonces es al revés del dual, ¿cierto? Lo que yo les decía ahora. Entonces, en el primal, recordemos que es al revés. Aquí tenemos nuestro valor más negativo y la variable de salida será nuestra razón más pequeña. Entonces vamos a pasar los valores. -8.000,
menos 6.000 y menos 150, lo ponemos acá. No tenemos S, entonces 0, 0, 0. Y mi W va a llevar un 1, ¿cierto? Y el resto de valores quedan igualitos, 210, 215, igual a 20.000. Y tenemos el S1, en la primera ecuación tenemos S1, aquí me faltó colocar eso. En este ejercicio, recuerde que tenemos que poner la ecuación donde ponemos más S1, y acá entonces no sería sino igual a 35.000. Ay, perdón, S3. S3, ¿cierto? Acá es más S1 igual a 20.000 para volverlo una ecuación y poder trabajar. S2 igual a 38.000. ¿Listo? Donde Y1, Y2, Y3, S1, S2, S3 son irrestrictas. ¿Listo? Entonces, ahí sí empezamos a ubicar lo mismo, 210, 215. S1 tiene un 1, S2 y S3 no existe, igual a 20.000. Y ya resolvemos por el método primal. Ponemos todos los números y empezamos. ¿Cuál es? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, entonces mi variable, escoger el valor más negativo. Entonces, vamos a pasar los numeritos hacia abajo, arrastramos para ver cuál es mi valor más negativo. Pues es este 8.000, entonces coloreamos, ¿cierto? Vamos a colorear. Estoy acá recordando cómo se hace el método primal, que ya lo debemos de tener muy claro. Coloreamos para poder hallar mi variable de entrada. Ahora, vamos a hallar la razón más pequeña. ¿Cómo hallamos la razón más pequeña? Entonces, dividimos la solución entre mi variable de entrada, entre las celdas de la variable de entrada. Entonces, damos Enter y arrastramos, ¿cierto? Y entre 95, 76 y 97, ¿cuál es mi razón más pequeña? 76. Entonces, coloreo mi celda, mi fila donde está la variable salida, y la intersección será mi pivote. ¿Y qué tengo que hacer acá? Lo mismo que he hecho en todos los ejercicios desde la tarea 1, método Gauss-Jordan. Entonces convertimos mi pivote en 1, donde multiplicamos por el mismo, fijamos con el F4, arrastramos, igual que todos los ejercicios. Las otras celdas, entonces tenemos que convertirla en 0. ¿Cómo las convertimos? Entonces multiplicamos donde convertimos en 1 por menos la celda de la tabla anterior, la misma celda de la tabla anterior, fijamos más la misma celda de la tabla anterior y Enter, y arrastramos, ¿sí? Y así, cuando terminamos, entonces, ¿qué nos dice la factibilidad? Que la variable entrada debe ser positiva. Entonces, aquí todavía hay algún negativo. Sí, hay negativo. Entonces, tenemos que seguir sacando más tablas. Y lo mismo, entonces, pasamos los coeficientes abajo. Entonces, entre 240 menos 22 y 16, ¿cuál es el más negativo? 240, ¿sí? Entonces, lo mismo, coloreamos, que esta será nuestra variable de entrada. La razón más pequeña, entonces dividimos la solución por nuestras celdas donde sacamos la variable de entrada, arrastramos y entre 68, 105 y 27, pues esta es nuestra variable de salida y este será nuestro pivote. Y así sucesivamente. Ahora, ojo, en el ejercicio de ustedes de la guía, como esto es un problema dual, ¿sí? Entonces, es muy probable que si a ustedes por acá en la segunda iteración les salieron dos números iguales, yo les dije que escogieran, ¿sí? Entonces, es probable que aquí también les den dos números iguales. Verifiquen, verifiquen. Si es así, igual pueden seguir, pueden trabajar con el que quieran, pero
al hallar la división es probable que les cambie algo. Si de pronto los números de acá pues son diferentes. Entonces verifiquen eso. ¿Listo? Verifiquen esa solución. Pero entonces ya saben que recordarles que si hay dos números iguales, ustedes escogen el que quieran. No hay ningún problema. Listo. Ustedes saben el método simples primal, hallar el valor más negativo, que es la división, donde está la solución con la variable de entrada, y hasta que llegamos a la factibilidad, donde la función objetivo toda será positiva. Cuando toda sea positiva, entonces esta es nuestra solución. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre el método primal? Método simples primal. Entonces, de recorderis del método simples primal y método simples dual. No, señor. Sí, profe, todo claro, ese es el mismo que venimos trabajando. Sí, es lo mismo. Vuelvo y les digo, lo único nuevo en el ejercicio 1 de la tarea 2 es esto. Ya, eso es lo único nuevo. Convertir el dual en un problema dual, el método simple es dual, convertirlo en un problema dual, y cuando ya lo tengo convertido, pues lo resuelvo por el problema primal, por el método simple es dual. Listo. Y ya. El solver ya saben cómo resolverlo. El QM también ya saben cómo resolverlo, que es exactamente lo mismo. Recuerden que acá estamos trabajando maximización, entonces en el QM ponemos es maximización, ¿ya? Listo. No vayan de pronto a cometer ahí el pequeño error. En el solver lo mismo, ya estamos trabajando es menor o igual. Entonces lo resuelven es con menor o igual, pero lo mismo, maximizamos W, o sea, pasamos todos estos valores, los pasamos al solver, a la tablita acá, y todo es exactamente lo mismo, las funciones y todo como lo hemos trabajado en la tarea 1. Listo, y ese es nuestro ejercicio 1, es facilísimo. Ya en el ejercicio 2, que nos vemos dentro de 8 días, ahí sí ya empezamos con el análisis de sensibilidad, que eso sí son temas nuevos. Y en el ejercicio 3, el análisis posóptimo, que también es algo nuevo. Pero igual vamos a seguir trabajando método primal y método dual. Entonces, eso es paso a paso, cada ejercicio lleva al próximo a resolver. Listo. ¿Preguntas? No, señor, todo claro. No, profe, ahí todo claro. Les voy a enviar acá a... Pero de pronto, en el punto 5, ¿cierto? Nosotros llevamos por acá por el Sí. punto, el punto 5, relacionar la optimización de recursos mediante la interpretación de los resultados, de la solución del problema primal y de la solución del problema dual en español y en inglés. No, en español nomás, eso ahí es un errorcito, es solo en español. Ah, listo, listo, total. Ya la Pero perdí. igual ya esa es la interpretación de nosotros, ¿no? Decir Ah, sí, cuánto. esa es la interpretación de los resultados, claro, lo que siempre hemos hecho Sí, acá, ¿sí? Cada gramo de harina representa un valor de tanto, es la interpretación, que esto es muy importante, porque ya ustedes con estos valores, dándole su interpretación, es donde uno ve, donde uno observa de que ustedes sí entendieron el ejercicio. ¿Listo? Profe, disculpe una pregunta. Si yo quiero aplicar ese sistema, digamos, en este momento, no sé, a algo, colocando mis valores, igual me va a dar el resultado, o sea, la interpretación. Sí, sí me Qué hago pena, entender. Juan Sebastián, vuelve y me repite que me perdí, no lo entendí. El sistema, digamos, ahí es para saber eh, como en qué usar los recursos que yo tengo. Si yo lo aplico en algo real, de la vida real, cambiando los valores y digamos, el problema me tiene que dar la solución en qué es mejor
no sé si hacer pan o empanadas o algo con unos materiales igual me va a dar el resultado, ¿cierto? Ese es el fin de Que este sí, es ejercicio. que eso es lo que yo les decía. Miren que mi ejercicio, mi ejemplo siempre en los CIPAS ha sido con una empresa de repostería, algo casero, algo pequeñito, ¿sí? Estamos hablando de 10 tortas, de 13 tortas, entonces algo pequeñito, costos de 20.000, 38.000. Usted esto lo puede realizar en su empresa, en empresa de un familiar, lo que quiera. Tener en cuenta que usted con el método simple dual minimiza costos, ¿sí? Y con el primal maximiza utilidades. Entonces yo con el simple dual, yo lo que hago es que, voy a minimizar los costos. Entonces, claro, entonces yo si hago tantas tortas y hago tantas tortas gastándome 20.000 pesos en esto y tantas tortas gastándome tanta plata, entonces voy a minimizar bueno, acá dice utilidades, voy a minimizar mis costos en tanta plata. Listo. Eso es, o sea, me voy a gastar tanto. Los costos son gastos, ¿cierto? Para el problema primal, entonces, va a ser al revés. Yo lo que quiero es ganar más plata. Entonces, entonces, si voy a vender tantas tortas y voy a vender tantas, bueno, para poderme ganar tanta plata. Esa es la idea de estos ejercicios. Ahora en el ejercicio 2 y ejercicio 3, ustedes van a ver cuando hagamos el análisis de sensibilidad y sobre todo el posóptimo, es muy interesante porque allí van a ver vamos a poner ejemplos. Bueno, ¿qué pasa si yo le subo los costos a la torta a tanto? O le subo a tanto, entonces, voy a tener una ganancia o una utilidad de tanto. Para uno poder analizar mucho mejor los ejercicios, donde allí ustedes, ahí sí, ni Juan Sebastián, ni Juan Carlos, ni Jonathan van a tener los mismos números. Puede que sí, pero la idea es que no, porque pues usted va a poder tener un rango para escoger entre, que la torta el costo es entre 20.000 y 50.000, pues es casi imposible que Jonathan ponga exactamente el mismo número de Juan Sebastián, ¿cierto? Entonces allí van a ver que todo esto es para uno poder llegar a ese análisis post-óptimo que es tan importante en la industria. ¿Listo, Juan Sebastián? Sí, señor, claro el punto. Bueno, ya llenaron la asistencia, que ahí la dejé en el chat. Bueno, más preguntas. No, señor, todo claro. Bueno, si no hay más preguntas, entonces pues damos por terminado el CIPAS, llenen ahí la asistencia y quedo atento a cualquier duda que tenga resolviendo los ejercicios. Recuerden, Profe, ¿nombre del CIPAS ejercicio 1 o cuál es el nombre? pónganle unidad 2, análisis de dualidad. Bueno, listo. Si no hay más preguntas, entonces damos por terminado el CIPAS. Voy a detener la grabación. Una muy buena noche a todos, a Jonathan, Juan Carlos, Juan Sebastián, a los que están escuchando la grabación también. Una muy buena noche. Hasta luego a todos. Dios los bendiga y cuídense mucho. Hasta luego. Listo, profe, gracias, hasta luego. Doctor, gracias. Buenas noches, bro.